Hola amigos, hoy vamos a estar hablando sobre la saturación de información que estamos teniendo y cómo pasar de la información al conocimiento. Lo primero que tengo que decir para todos aquellos que están en el proceso de expandir su conciencia, de despertar su conciencia, es que la quinta dimensión de la que siempre se habla, que da escozor a los que están en la tercera dimensión y enfocados en la tercera dimensión, pero aquellos que están yendo un poco más a expandir su conciencia, están hablando y lo están planteando como un destino, lo primero que quiero decir es que esa quinta dimensión no es un destino, sino que es un estado de conciencia. No hay destino en este proceso, sino que hay un camino que debemos recorrer y ese camino es el de la paz. ¿Y por qué hablo de la información y de la saturación de la información? Porque muchos de los canales que seguimos, de la información que estamos leyendo, en realidad, en vez de llevarnos para adentro, que es donde tú vas a desarrollar y vas a entrar en ese estado de conciencia, te lleva cada vez más afuera. Por tanto, te saca del camino de la paz y te lleva al frenesí y al ansias de información. Y el tema es cómo tú puedes estar en un estado de conciencia que te permita integrar la información que estás teniendo y no dejarte llevar por la locura y el maremoto que hay en las redes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es discernir la información y, ante todo, poner tu enfoque en poder integrar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Hay personas que están leyendo mucha información de 3D. Justamente la 3D, para quienes están enfocados en la espiritualidad, la 3D se está cayendo, se está derrumbando, yo ya hablé de ello, etcétera, ¿vale? Entonces, se está cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tú tienes esta escena. Hay una persona que está en su casa, hay otra persona que está bajo los escombros de su casa y hay otra persona que ya está a una cuadra de llegar a una mansión, ¿vale? Estoy describiendo, por ejemplo, 3 estados de conciencia, por ponerlo gráfico. Entonces, si tú estás bajo los escombros de tu casa, le vas a ir a decir que el que esté en su casa tranquilito, tenga cuidado porque se le va a derrumbar y el otro no te va a creer. Y por otro lado, tú vas a tener el que está hablando de quinta dimensión y de despertar y demás, y te va a decir, tú sigue creando porque tienes la mansión de aquí a 5 kilómetros. Te va a decir, vamos, que voy a tener la mansión si estoy bajo los escombros, ¿vale? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cada uno tiene un estado de conciencia, y en función de su estado de conciencia es lo que está viviendo. Entonces, hay personas que están trabajando para derrumbar y están enfocados, ¿no?, en dar de nuevo en esa 3D, en superar esa 3D, y está perfecto, ¿bien? Y no se cree mucho el cuento de la mansión o de eso ideal y de esa utopía, y está perfecto. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia y su estado de conciencia está ajustado a eso que está haciendo ahora. Pero también está el que te dice, no, apúrate en salir de los escombros porque en realidad te espera una mansión de acá a unos kilómetros. ¿Bien? Entonces, si tu estado de conciencia te permite aceptar eso y enfocarte en eso, entonces crearás eso. Mientras tanto, seguirás bajo los escombros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nadie tiene la verdad y todos tienen la verdad. En realidad tenemos pedazos de verdad o de veracidad. La base está en que tú puedas integrar ese conocimiento, integrar esa información, porque integrando esa información vas a llegar al conocimiento y vas a poder estar en un estado de conciencia que te permita crear eso que tú quieres crear. Bien, ahora bien, tenemos que estar en un estado orgánico. ¿Por qué digo esto? A mí me ha pasado y atendemos muchas personas que nosotros por ahí le damos un diagnóstico que no es muy positivo, no es muy lindo, bueno, pero por eso ha llegado, y después se van y se mentalizan que ellos pueden, ¿vale?, superarse y sanarse, por ejemplo. Y después caen a los 5 meses en un estado peor.
¿Por qué pongo este ejemplo? Pongo ejemplos que son reales y concretos para que ustedes me entiendan. Tú no puedes superar y llegar a crear una realidad mejor de la que estás si tú antes no cambiaste tu estado de conciencia. Y a veces, como siempre digo, estamos tan embarrados en miserias humanas que con la ingenuidad de alguna manera de trabajar de la boca para afuera, de crear estos pseudos pensamientos positivos, yo voy a crear esa realidad. Y están errados, porque no es de hablar de un pensamiento positivo, es de un estado de conciencia. Y el estado de conciencia es una congruencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, lo que dices. Es un estado de integridad absoluta. Esto, por favor, entendámoslo, porque tú entonces tienes que hacer primero tu trabajo personal, tu trabajo interno, ¿bien? Y el trabajo interno consiste en romper y salir de esa maraña en la que nos hemos metido por la propia vida de la tercera dimensión. Y esa maraña tiene que ver con todos nuestros vicios mentales, nuestros vicios emocionales y las plataformas de creencia en las que hemos estado, que al fin y al cabo no es más que un estado de conciencia. Entonces, volviendo al punto, ¿qué es importante en esto? Vas a llegar a ese estado de conciencia para crear este mundo maravilloso, la nueva tierra, o como tú quieras llamarlo, sí y solo si tú transitas este camino de paz. Por tanto, todo lo que tú te quita de tu paz te lleva hacia afuera, mal asunto, ¿bien? Porque te va a llevar a la ilusión, te va a sacar de la veracidad y te va a llevar a la ilusión. Y en la ilusión no hay estados de conciencia. Hay eso, pues ilusión. Y tendrás más de lo mismo. Entonces, yo digo avanzar en lo que es orgánico para ti. Y lo que es orgánico para ti hoy dejará de serlo mañana. Y me refiero a orgánico a que tú no des un paso más allá de lo que te da el tranco de la pierna. ¿De acuerdo? Esto es importante. Entonces, orgánico significa que tú estás en integridad para avanzar en ese camino y que todo es consistente y congruente para ti. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vas a ir en buena dirección. Si hay algo que te quita de esa paz, entonces tienes que rever qué parte de ti te está quitando, porque de afuera vamos a recibir estímulos externos y ustedes van a ver, y ya lo estamos viendo, que hay un revuelo de información y está bien, porque estamos en unos momentos álgidos de la 3D para que eso ocurra. Cuanto más se cae la 3D, más salen los de la utopía de la quinta dimensión, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? La dualidad o la polaridad se exacerba. Entonces, si tú estás como pollo sin cabeza siguiendo todo lo que ves en las redes, vas a tener un maremoto bastante importante, ¿bien? Entonces, tú tienes que, cuando vas a buscar una información, tú tienes que tener a priori el enfoque de poder integrar. Ni ir al 100%, ni negarla, ni validarla al 100%. Ponla en cuarentena en tu interior para que tú puedas integrarla. ¿Bien? Hay mucha gente que me llama y me dice, escuché esto, ¿tú qué crees? No, yo no me meto en eso porque no doy mi opinión. Hablaré de eso en un ratito. ¿Bien? Entonces, el que tiene que integrar la información eres tú. El que tiene que hacer el proceso interno eres tú. El que tiene que llegar al estado de conciencia eres tú. Y solo tú. Y tu enfoque estará dado por el nivel de vida interior que tú tengas. ¿Bien? Y en esa vida interior existe este discernimiento del que siempre estamos hablando. Entonces, decía, ¿no? La dualidad se está exacerbando, la tercera dimensión y la quinta dimensión, uno contra la otra, uno que festeja que se cae la una y la una dice esto es tan zumbado. Entonces, sepamos que esa quinta dimensión o ese estado de conciencia es la utopía que nos pone en movimiento para crear algo diferente. Y las condiciones están dadas, a todos los niveles están dadas.
tanto porque la tercera dimensión, la matrix de control, se está haciendo polvo, ¿bien? Y entonces, cuanto más se rompe, más la otra va a ir tomando su protagonismo. Cuando digo la otra, me estoy refiriendo a un mundo mejor. Llamémoslo así para no liarla entre quinta dimensión, tercera dimensión, que en realidad no son destinos, sino que es un estado, ¿bien? Entonces, derribándose la matrix de control, es de esperar que lo nuevo que surja sea de un orden superior a lo que se cayó, ¿de acuerdo? Y pensémoslo así. ¿Qué tan elevado es ese orden superior? Es tan elevado como tu estado de conciencia te permita crearlo. Entonces, hay personas que están muy avanzadas en eso y están creando y co-creando un estado de conciencia muy elevado para llegar a algo muy grande. Y hay otros que están en el medio y hay otros que todavía ni se enteran. Y está todo perfecto así como es, ¿de acuerdo? Y digo esto porque también he escuchado hablar de cosas muy prácticas, como en el SARA, GESARA, las OPPT, donde unos dicen una cosa en contra del otro y el otro desmiente al otro, ¿vale? Están en pugna. Y en realidad es que está todo integrado y todo tiene un sentido. Y la persona que afirma ese conocimiento o que lo niega, da igual, es porque en realidad están en un estado de conciencia en esta línea de tiempo, por llamarlo de alguna manera, diferente. ¿De acuerdo? Entonces están diciendo partes de sus verdades o de las que ellos por su estado de conciencia pueden ver. Aunque hay muchas personas que están trabajando a nivel de la 3D, ¿no? O destrozar o desmantelar esta matrix de control, que tienen muy buena información y yo aliento a escuchar a esas fuentes, ¿bien? Que son las personas que están dentro, que no están opinando, que están dando información desde las entrañas de la situación, ¿bien? Muy bien, dicho esto, tenemos que saber que se están levantando muchas alfombras en este momento, se está saltando por el aire toda la realidad, ¿no?, en la que hemos vivido bajo la matrix de control, y por otro lado está exacerbándose toda esta utopía de un nuevo mundo por surgir, pero vuelvo a decirles, todo depende del estado de conciencia donde cada uno esté. Y yo te digo, escucha todo lo que tú quieres, pero que te ayude a ti en lo personal a integrar y a recorrer tu propio camino de paz. Porque si no, te estarás desequilibrando. Si yo te digo que tú podrás volar de aquí a 5 años y tú hoy no puedes ni caminar, ¿qué me vas a creer que vas a poder volar si no puedes con tu vida? Entonces, primero tendrás que caminar si es así tu proceso y después aprender a volar. O si la utopía de volar te queda genial ahora porque tú tienes un estado de conciencia, podrás saltar de no caminar a volar. ¿Me explico? Son estados de conciencia, vuelvo a decirlo. Cada uno tiene el que tiene y es perfecto así. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que avanzar en la medida que la utopía a la que tú te estás sumando te pone en marcha para hacer posible una realidad de orden superior a la que hoy tú vives. Y entonces así será creíble para ti. Si la utopía es demasiado grande, vas a estar en una guerra interna y no vas a poder con ello. Por eso digo que es un proceso. Esto es fundamental que lo entendáis. Es clave que lo entiendan porque es lo que te va a permitir a ti avanzar. Y porque tú saltaste de no poder caminar a volar, no quiere decir que todos hagan ese proceso. Ni quiere decir que tienen que aprender a caminar para después volar. No, cada uno tiene el proceso que tiene que tener de acuerdo a su estado de conciencia y a su plan de vida y a lo que vino a aprender. Entonces tenemos que ser respetuosos de eso. Ahora, frenemos con la tontería, frenemos con la mente dual. Eso es lo que estoy diciendo, ¿bien? Porque tienes que integrar para llegar a tu paz. Bien, lo que no te puedes permitir es lo siguiente. Digamos, cuando tu utopía es tan grande y tú estás peleando con tu realidad, ¿qué va a pasar? Estás en el medio entre la lucha de la matriz de control y lo que estás deseando.
Lo que estás deseando no llega y esto se te está cayendo y tú no puedes con tu vida. Entonces tú tienes que integrar la información de un lado y de otro que te permita entrar en esa paz. Para eso tienes que buscar información y escuchar los videos, ¿vale? Y escuchar videos que hay por allí, o conocimientos o información. Pero tienes que discernir. Lo ideal, digamos, ese nuevo mundo, esa nueva tierra que se va a crear, es proporcional a tu estado de conciencia, ¿vale? Y a lo que tú puedas manejar en tu estado de conciencia. Si tú no trabajas en tu estado de conciencia y vas como pollo sin cabeza buscando información de un lado para otro, ¿qué va a pasar? Primero, no vas a alcanzar tu paz. ¿Por qué? Vas a estar entretenido, vas a estar desenfocado, te vas a hundir en un mar de dudas, preguntando ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Y buscando opinión fuera cuando tienes que ir dentro, ¿vale? Vas a estar en planteos banales, vas a ir a la falta de conexión contigo mismo y con otros, ¿bien? Porque vas a exacerbar la dualidad en ti, el afuera y el adentro, ¿de acuerdo? Entonces, esta locura forma parte de esta enfermedad de la que yo siempre he hablado, de no estar alineado entre cuerpo, mente y espíritu. Entonces, debemos entender que el mar de información que hay, primero, hay sobreinformación, hay entropía de la información, hay mucha imaginación, hay muchas conclusiones deseadas, hay muchas conclusiones inventadas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Esto es el producto de mentes egoicas destructivas inconscientes. Porque así como hablamos de lo bueno y de lo malo, de la luz y la oscuridad, eso también está en nosotros. Si mi parte de oscuridad hace que yo tengo razón, que el pollo que yo me he montado, porque a lo mejor sí que es verdad que tengo información de otro plano, información relevante. Pero cuando empiezo a procesar y empiezo a unir una cosa con otra, me invento historias. Y yo lamento decirles que hay mucho de eso hoy en día en las redes. Que no me importa si la utopía que se está planteando es justamente una utopía que me lleva a crear un mundo mejor. ¿Bien? Pero tomémoslo como eso, tomémoslo como una dirección y no como una verdad absoluta, como una dirección hacia la que todos como humanidad estamos yendo. Pero lo que te llevará a concretar eso y que todos concretemos esto dependerá de tu estado de conciencia. Cuanto más trabajes en tu estado de conciencia, más llegaremos a eso. Así que dejen de mirar a ver qué viene de acá 5 años y cuándo viene la tecnología tal y cuándo llega cuál y qué pasará con los gobiernos. Olvídense de eso. Tú trabajas tu estado de conciencia. Porque si tú, en tu estado de conciencia, haces todos los trámites de la OPPT, todo te irá bien. Pero si para ti es una utopía demasiado grande, entonces no es tu momento para ti. ¿De acuerdo? Entonces, esa información está ahí para que el que se siente preparado lo haga. Ahora, tengamos información y conocimiento de lo que está ocurriendo también en la 3D y hasta dónde tú puedes avanzar con eso. ¿De acuerdo? Ahí es donde tú tienes que buscar la información para hacer posible esa realidad que tú estás buscando. ¿Bien? Porque si no vas a estar patinando en realidades que no vas a poder concretar. ¿De acuerdo? Entonces, lleva adentro la información y discierne la información. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que tú puedas avanzar estando alineado en tu cuerpo, mente y espíritu. Integrar toda esa información dentro tuyo hasta que esa información tenga un sentido en tu interior, se transforme en un conocimiento y luego puedas plasmar la nueva realidad, lo que tú quieres plasmar. Es verdad que hay muchos movimientos que están trabajando con esas utopías y están plasmando cosas interesantes. Perfecto, está bien que así sea y es excelente porque están unos pasos por delante quizás de otros que todavía están luchando con la Matrix de control. Entonces, no busquemos información para ir a debatir unos contra otros.
¿bien? Sino que necesitamos digerir eso, avanzar de modo orgánico y saber que no hay un destino al que tenemos que llegar, sino que el camino que estamos transitando es el camino de la paz, de la integridad y de alcanzar día a día o de vivir con ese estado de conciencia en el que vamos a crear eso hacia lo cual nos estamos dirigiendo como humanidad. Todo esto tiene que ser orgánico, tiene que ser consistente contigo mismo. Cuidado que la utopía no se vuelva en una ilusión, que aquello que yo necesito creer para hacer posible una realidad no sea una ilusión. Por tanto, no me tengo que mentir. Por eso hablo siempre del estado de conciencia, porque el estado de conciencia de hoy me va a permitir ampliar más conciencia, pero sí, solo sí, aquello en lo que necesito creer, porque hoy no lo tengo y que quiero hacer posible una realidad diferente en la que estoy, eso que necesito creer sea suficiente en donde yo puedo manifestar mis resultados. Porque sí es verdad, tengo que creer para ver. Y después, para hacerlo posible, tengo que ver, ¿bien? Para creer. ¿Bien? Es decir, como estamos hablando de integración, estamos en un círculo ascendente. Si mi utopía hace que yo crea, y mi realidad cada vez es más desastrosa, yo estoy zumbado. Es decir, estoy montado en una ilusión. Tengo que generar un nivel de credibilidad suficiente para mí que yo pueda, esa información que tengo y eso que necesito creer para crear una nueva realidad, tiene que ser suficiente para que yo en esa realidad pueda generar las evidencias, si me permiten, de poder verlo aquí, ¿vale? Para hacer realidad ese nuevo mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? ¿Que me tiene que interesar toda la información y tengo que integrar toda la información? No, no. Cada uno va a poder pasar de información a conocimiento ahí donde tiene autoridad. Es decir, ahí donde el tema le interesa lo suficiente para tener la humildad necesaria para integrar esos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo espiritual tenemos mucha gente que habla de oído y opinan, ¿vale? Y hablan de cosas maravillosas mientras su vida es un desastre. Y eso es lo que no tenemos que escuchar. Tenemos que integrar nuestra vida a eso que queremos crear, ¿bien? Para que exista credibilidad. Entonces, ¿cómo paso de la información al conocimiento? Lo primero que tengo que hacer es distinguir una opinión de lo que es información y de lo que es conocimiento. Opinión es lo que yo pienso, lo que yo creo, no lo que es lo subjetivo. ¿Bien? Por lo tanto, la opinión no forma parte, es decir, si yo estoy tratando de integrar conocimientos, la opinión que yo escuche la tengo que integrar como si fuera una información. ¿Bien? La información, ¿qué es? Es un dato duro. Es un dato duro. ¿De acuerdo? Hoy hizo 25 grados. Punto. Una información, un dato duro. Es una descripción de lo que ocurre a modo científico. ¿Bien? Y por eso de donde saco la información es muy importante. Y luego está el conocimiento, que el conocimiento es esa información estructurada de una forma que me permita llegar a mí a un nivel de veracidad que haga que me pueda mover en esa realidad. Vamos a un ejemplo. Yo hay cosas en las que manejo información. ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad para integrar un determinado conocimiento, al menos hoy, ¿de acuerdo? A lo mejor el día de mañana sí. Entonces, ¿qué es, por tanto, el conocimiento? Voy a llegar a un conocimiento cuando llega una estructura esencial de la información, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo te digo que todos tienen la verdad y parte de su verdad, y eso es real, es porque está en función de su nivel de su estado de conciencia.
¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando tú puedes integrar información que a priori, que en un nivel superficial, puede ser contradictoria. ¿De acuerdo? Entonces, para poder integrar la información y transformarlo en conocimiento, requiero ir un nivel de comprensión de orden superior, por un lado, y por el otro, por tanto, tengo que expandir mi conciencia, y por eso necesito a lo mejor tener mucha información, pero esa información tengo que buscarla en función de lo que yo necesito integrar en mi interior. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo comprar bananas y zapallos si quiero hacer una ensalada de fruta. ¿Me explico? Tengo que comprar frutas, porque entonces la otra información no me sirve. Y las voy a estar mezclando sin ningún tipo de criterio. A eso me refiero con estructura. Por tanto, cuando tú tienes información, no quiere decir que tengas conocimiento. Quiere decir que tienes información. Conocimientos tienes cuando has estructurado esa información, cuando esa información la has llevado al plano de tu realidad, has operado con esa información, has generado un conocimiento y has podido estructurar ese conocimiento o esa información en un conocimiento que te permite manejar ese conocimiento para crear nuevas cosas, para generar un resultado que antes no tenías. Y para eso necesito expandir mi conciencia. ¿Bien? Entonces, integro ese conocimiento en la realidad, porque si no, sí que estaré en un mundo de utopías o de ilusiones. Muy bien. Si tú solo te manejas en información y quieres hablar con otros con esa información sin integrarla, vas a estar entrando en discusiones banales. ¿Bien? Vamos a un ejemplo. Si tú evades los conflictos y no te gustan los conflictos, tú tienes un problema para expandir tu conciencia. ¿Por qué? Porque el expandir tu conciencia ya implica un conflicto. ¿Conflicto de qué? Y conflicto de lo que tú sabes con lo nuevo que tienes que incorporar como conocimiento y como información. Entonces eso es una pugna. Si tú tienes problemas con esas pugnas, con ese conflicto que ocurrirá en tu nivel interno, quiere decir que tú no vas a poder expandir conciencia. Tienes que resolver tu problema con los conflictos. ¿Bien? Entonces, necesitas descubrir esa parte que está oscura e inconsciente en ti para poder iluminarla. Y eso implica un conflicto. ¿Bien? Entonces, tienes que hacer pie, digamos, en tu luz, en donde tú tienes la confianza, donde tú crees en ti mismo, para que desde ahí integrar, ¿vale? Desde ahí avanzar en la oscuridad. Muy bien. Y ahí es cuando expandirás tu luz. Es decir, la luz la expandes cuando expandes tu conciencia, porque al expandir tu conciencia, tu nivel de inconsciencia disminuye, porque la inconsciencia en nosotros es oscuridad. Bien. Por tanto, el equilibrio al que tenemos que llegar es un equilibrio entre la inhalación y la exhalación, es decir, entre la contracción y la expansión. La contracción del conocimiento que ya tengo, mientras la expansión de lo que queda por conquistar. Y también es un equilibrio entre donde estoy seguro y lo que busco como libertad. La seguridad y la libertad, la contracción y la expansión. El punto en el medio es la integridad y la integración de todo ello. Y ahí es donde está el estado armónico, en donde estoy diciendo que desde ahí podemos avanzar. Pero siempre hay una utopía que nos desequilibra. Y es perfecto, porque entonces me desequilibro para encontrar un nuevo orden de equilibrio. Y eso es lo que hace que poco a poco vayamos expandiendo nuestro nivel de conciencia. Muy bien. Si tú tienes información o un conocimiento y estás con otra persona que no tiene el conocimiento que tú tienes y tú se lo das, pasan dos cosas. O esa persona lo toma y lo incorpora, o te discute o te rebate. Es decir, que en algún punto está bloqueada para recibir eso que tú le estás dando.
Entonces tú tienes dos opciones. La primera, genial, puede haber un diálogo si la persona toma. Genial. Si la persona está amurallado, tú cállate, porque no puede tomar eso que tú le estás diciendo, porque su estado de conciencia no se lo permite, porque quizás su oscuridad es tan grande que no puede tomar esa parte de luz. Bien, tiene que llegar a un punto en que desde su propia luz pueda avanzar. Y no es porque va a ver porque tú le pongas un farol. El farol en este caso es interno. Cada uno tiene que iluminarse a sí mismo. Bien, entonces, aprender no es para cualquiera. Aprender es para la persona que tiene humildad y autoestima. Si no, no puedes aprender, porque siempre estarás en conflicto y te creerás que eres nada, ¿de acuerdo?, para poder adquirir ese conocimiento. Entonces, el que está en ego necesita tener razón. ¿Por qué? Para validarse. ¿Por qué? Porque se siente débil, se siente poca cosa. Por eso tú puedes integrar tu conocimiento, puedes integrar información en conocimiento cuando tienes la autoestima intacta. Y esto es lo importante. Entonces hay gente que no tiene la autoestima intacta y se hace el parloteo desde la ilusión, no consiguen nada. Porque tiene que ser una vez más desde adentro, no desde la boca para afuera. Esto es fundamental que lo comprendamos. Entonces, el ego va a estar en discusión porque necesita tener razón, necesita validarse y necesita estar en supremacía. Si tú necesitas estar en supremacía, olvídate, no estás en paz. No estás en paz, estás en la dualidad y debes integrar esa dualidad para poder encontrar tu paz y para poder integrar ese conocimiento. Entonces, avanza desde tu autoestima. Y recuerda, la ignorancia genera soberbios y el conocimiento generará sabios. Para llegar a esa sabiduría necesitas partir de tu humildad, de tu zona de autoridad. Ahora voy a explicar esto, bien, donde tu autoestima está intacta. Entonces, ¿cómo hago para pasar de información a conocimiento? ¿Cómo empiezo? Bueno, lo primero que te digo es, párate en aquellos campos. Si tú estás en misión de vida, estás en vocación y sientes pasión por lo que haces, que tú integres información en conocimiento te va a ser natural. Porque cuando tú estás en vocación y estás en misión de vida, ahí la autoestima está intacta. Y yo te recomendaría que empieces por ahí. ¿Bien? Yo hay información que solo puedo tenerla y de hecho hay información que ni siquiera puedo registrar. Y estoy siempre volviendo a leerla porque no la puedo integrar. Solo la puedo integrar desde mi nivel de autoridad, donde yo tengo mi vocación. ¿Bien? Punto 1. Punto 2. Tú puedes pasar de información a conocimiento allí donde tú puedas lograr entrar en un estado de conciencia superior. ¿Bien? Y en un estado de conciencia que te permita integrar y llegar a lo que es esencial, porque lo esencial, como dice en el Principito, es invisible a los ojos. Si tú, eso por un lado. Por otro lado, si tú trabajas en donde tienes tu vocación, tú donde tienes tu vocación generas naturalmente resultados, generas nuevas realidades naturalmente. Entonces tienes tu autoestima intacta. Por tanto, vas a inhibir la parte del ego. Es más difícil que te dejes engañar por tu ego. Entonces, no puedes dejarte engañar por tu ego si tú quieres integrar cosas que son esenciales. ¿Bien? Entonces, no tienes que el ego siempre va a querer tener razón y tener explicaciones para algo, y eso nada tiene que ver con lo esencial. Nada tiene que ver con estructurar conocimiento. De hecho, no lo vas a lograr si estás así. ¿Por qué? Porque el que integra el conocimiento es un nivel de conciencia superior. Por tanto, el que puede integrar la información es la conciencia.
porque la conciencia es la que integra. La cabeza, la razón, es dual. ¿Bien? Entonces, hay una doble dialéctica allí, ¿vale? Tenemos que integrar las dualidades. Y para ello necesitas entrar en un nivel de conciencia superior y expandir tu conciencia y evolucionar, porque será lo único que te permita entrar en un estado de conciencia donde la paz es el camino. Y hacia eso tenemos que ir, amigos. Así que elige bien qué información vas a consumir, elige bien cuál es el enfoque en el que tú quieres integrar esa información. Y otra cosa, si hay algo que te hace ruido, te desequilibra, pliega velas, ¿vale? Y busca integrar eso en tu interior. Solamente así podrás avanzar de manera orgánica sin querer tener razón y podrás crear el nuevo mundo al que todos estamos dirigiéndonos con más o menor nivel de conciencia. Les mando un abrazo y será hasta el próximo video.